Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros recibir a Tania Mesa Escorza, una mujer activista que es una luchadora social, siempre de izquierda. El Nuevo Gráfico te recibe con los brazos abiertos. Dime quién es Tania Mesa Escorza. Bueno, pues primero muchas gracias. De verdad estoy feliz de estar aquí nuevamente en este medio tan trascendente en la historia de Hidalgo, de Pachuca. Ya hace muchísimos años, justo en el trabajo del activismo, pues habíamos estado en el Nuevo Gráfico, en las páginas del Nuevo Gráfico, y hoy estar aquí es un gusto, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues soy una mujer de muchos años en la lucha social, efectivamente. Nací en una familia de liderazgos de izquierda. Mis papás fueron líderes del movimiento estudiantil del 68, aquí en el estado de Hidalgo. Ellos dos, junto con más, desde luego, jóvenes en ese tiempo, se llevaron a paro la Prepa 1 de Pachuca, que fue el único lugar de Hidalgo que se sumó al movimiento estudiantil del 68. Y después, bueno, ahí se enamoraron, ¿verdad? Y ya luego yo nací a mediados de los años 70. Cuando yo nací, bueno, pues ya mi familia todo era la causa, la lucha de izquierda. Desde que yo recuerdo era ir a la marcha de apoyo, iniciar un movimiento, trabajar las estrategias de lucha social. Mi mamá pues estuvo, y mi papá también, pero hablo más de mi mamá porque pues fue con la que estuve siempre. Estuvo en el movimiento magisterial de los 80, estuvo después en los movimientos postelectorales, después del fraude electoral del 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas, y en los movimientos de apoyo a los levantamientos indígenas, no solo de Chiapas, sino de que hubo en otras regiones del estado en los 90, y bueno, ya todo este siglo en el movimiento obradorista, y yo la he acompañado. Cuando era niña, bueno, pues porque me llevaba, pero después ya fue una convicción propia. Cuando a finales de los 80 surge aquí en Hidalgo el movimiento feminista, que aunque en la mayor parte del mundo, en el país, tuvo su auge en los años 70, a Hidalgo llega hasta los años 80. Y a finales de esa década, con el caso de Carmen Rincón, que por cierto fue documentado por el Nuevo Gráfico, y que fue de los pocos medios que abrieron las páginas para documentar ese caso. Aquí pintó en toda la pared de la calle, así de la entrada de la casa, a esta casa editora, Justicia para Carmen Rincón. Ah, sí, muchos años estuvo ese letrero ahí, sí, es verdad. Y desde entonces, yo tenía 14 años cuando inicia con el caso de Carmen, el movimiento feminista. Le pedí a mi mamá que me llevara en ese entonces. Fue la primera marcha feminista que hubo en Hidalgo y éramos 20 mujeres. Ahora yo la veo multitudinaria, pues me da mucho gusto, pero también me acuerdo cuando fue aquella primera marcha donde pues obviamente nadie nos apoyaba, no existía la policía municipal, ¿no? Ni de relajo, entonces no había quien te abriera para garantizarte tu derecho a la protesta. Fue complejo. Pero bueno, desde aquellos años pues yo empecé en la lucha, pero ya me considero activista por los derechos humanos hasta que cumplí 20 años, en el muy remoto 1995, porque fue cuando empecé a acompañar a víctimas en sus procesos legales. Yo no soy abogada, pero en ese entonces yo trabajaba como periodista en la radio estatal, y bueno, pues ustedes lo saben bien, los medios en aquellos años eran pocos, eran en su mayoría oficialistas, salvo honrosas excepciones, y entonces voy a decir algo que a los jóvenes les va a impactar, pero no había internet, ¿no? Entonces, no había internet. Ni redes. No menos. Y no había leyes en favor de los derechos, no había instituciones en favor de los derechos. No se hablaba de víctimas de violación a derechos humanos, se hablaba de quejosos, ¿no? En ese entonces. Y entonces la gente se acercaba a los pocos medios que tenían cierta apertura
para ver si allí les permitían exponer el caso de injusticia que la gente había vivido. Y a mí me tocó entonces, trabajaba en la radio estatal y empezaban a llegar las víctimas de cosas que pudieran parecer muy simples, como por ejemplo que llegaba una persona con discapacidad que tenía un puesto de tortas y de eso vivía, y un día llegó y le habían robado su puesto de tortas, ¿no? Entonces llegó porque no le quisieron poner la queja en el Ministerio Público, no pudo acceder con su silla de ruedas a la agencia del Ministerio Público, entonces fue a la radio a ver si ahí lo podíamos denunciar, y de allí empezaron a llegar otros casos. Una compañera, es que me quieren correr porque estoy embarazada, en fin, y entonces no, mire, uno les decía, bueno, yo puedo decir su caso, pero ¿por qué no va y pone su denuncia? ¿Pero a dónde es? Pues mire, es por allá. No le entiendo. Bueno, yo lo acompaño, ¿no? Ya saben, ¿no? Y así empecé, tenía yo 20 años en ese momento, y empecé a acompañar a las víctimas. En ese momento, pues no había una sola ley que favoreciera, y llegábamos, por ejemplo, ante la mesa del Ministerio Público, y el Ministerio Público me decía, ¿y usted quién es? ¿Es familiar? No soy familiar, le estoy acompañando. Ay, sáquese metiche, ¿no? Casi. Y así, y entonces decía, no, pero le tiene que levantar, pero usted, y entonces empezaba la peleadera. Eran años en que la defensa de los derechos humanos se hacía, pues sí, en vivo, en directo, y a veces sí, a ponértele al brinco a las autoridades, porque entonces ni siquiera se hablaba de violación a derechos humanos. No existía esa palabra. No existía. Ya empezaba a surgir la Comisión Nacional, Estatal, pero todavía se veía como un organismo muy lejano para la gente que sufría las injusticias. Entonces, la gente sentía que más le podría abrir el camino, pues los medios, ¿no? Y a partir de allí, yo ya me seguí en ese camino, me fui especializando, me di cuenta de que hacía la mala, ¿no? De, bueno, yo puedo ir y pelearme con el MP, con el policía, con el funcionario, pero siempre voy a hacer lo mismo. Dije, no, tenemos que empezar a pensar más estratégicamente, hay que hacer una ley. Ahí fuimos a tocarle la puerta a los diputados, la mayoría nos la cerraban en la puerta, pero de pronto te encontrabas uno que sí era sensible o dos, y decías, a ver, vamos a hacer una iniciativa de ley con la ciudadanía. Es que desgraciadamente en ese momento atravesábamos por un periodo machista. Así es, todavía, pero ya bueno, mucho menos, ¿no? ¿verdad? Hemos abierto camino, la verdad es que sí, ya, pues justo esas causas son las que fueron abriendo el camino a través del andamiaje legal e institucional, porque después, por ejemplo, yo recuerdo a principios de este siglo, cuando participamos, su servidora junto con otras activistas en la creación del Instituto Hidalguense de las Mujeres, por ejemplo, que antes era impensable, ¿no? Y empezó a existir la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, la de víctimas, así es, ya se les llamó víctimas a las víctimas, ya no eran los quejosos. Y así fuimos picando piedra, no, por supuesto que no solo yo, fuimos un grupo de personas. Y después cuando irrumpe el internet y luego las redes, pues ya sobre todo la gente más joven también se mete a las causas, y eso fue así como que ya nos podemos jubilar del activismo, ya llegaron las jóvenes, ¿no? Pero abrió otro espacio. Así es. ¿Verdad? Así es, pero sobre todo de difusión, porque entonces ahora ya las injusticias se exponían allí, que hubiéramos querido tenerla en su momento, bueno, pero llegó cuando tenía que llegar, y así empecé. Entonces esa ha sido mi lucha. A la par, pues he sido académica. Yo soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y me he dedicado a la vida académica. Tengo 20 años, he sido 20 años maestra universitaria. Ese ha sido mi sustento, y pues terminando de trabajar me iba al tema del activismo, del acompañamiento. Y ya finalmente, cuando llega el movimiento de la Cuarta Transformación, que da oportunidad justamente a quienes no venimos de la clase política tradicional, digamos, de muchos años, que permite la apertura a nuevos perfiles, sobre todo de grupos históricamente excluidos, pues me abren las puertas a mí y a otras compañeras y compañeros que hemos defendido las causas, y bueno, pues hoy estamos aquí. Tú como candidata, ¿por qué te corresponde ser? ¿Qué distrito? Es el distrito 12, es Pachuca, sur de Mineral de la Reforma. Y bueno, pues en estos días, en estos meses de campaña, hemos estado caminando las calles de este distrito, pero bueno, no nada más ahorita, pues imagínense
casi 30 años en el acompañamiento a las víctimas, no solo de Pachuca, de decir, sí, el acompañamiento que yo he realizado ha sido en todo el estado de Hidalgo, pero pues hay mucha gente a la que ya conocemos o que en algún momento hemos podido ayudarle, ¿no? En algún momento a lo largo de estas casi 3 décadas, y pues ahorita nos han recibido con mucho gusto, no solo en lo personal, he de decir que sobre todo hay un gran ánimo de la gente por la Cuarta Transformación. Les ha gustado los resultados que ha dado a nivel federal, a nivel estatal, pero sobre todo con el tema del presidente hay un gran cariño de la gente y eso Ayer nos abre que las vino puertas. El presidente, cómo se desbordó la gente el ir, porque lo esperaban aquí en gobierno y Ajá. llegó a la 18ª zona militar. Y cómo fueron a seguirlo, Así es. ¿verdad? Sí, hay mucho furor, mucho cariño, mucha gratitud. Es el efecto Obrador. Así es, ¿verdad? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, nosotros venimos en el movimiento que creó nuestro líder, que es el presidente, pero pues también, como él dice, no tenemos derecho a fallar. No podemos llegar bueno, pues como ya me abrió la puerta la ola obradorista, pues yo puedo llegar a hacer lo que quiera. No, de ninguna manera, al contrario, tenemos que ceñirnos a los principios que marca el liderazgo, que pues, son varios, pero sobre todo no mentir, no robar y no traicionar. ¿Y tú qué iniciativas vas a presentar? Yo tengo O proyectos. Mire, lo que pasa es que también tantos años de haber estado tocando la puerta en el Congreso, de haber participado en iniciativas, yo tengo muy claro que necesitamos el desarrollo metropolitano, porque bueno, sería ingenuo pensar que podemos detener el crecimiento, no, pero hay que hacerlo con la perspectiva de derechos humanos. ¿Eso qué significa? Poner al centro a la persona, que si yo voy a hacer un nuevo fraccionamiento, bueno, no yo, quiero decir las autoridades, yo no hago fraccionamientos, pero un nuevo fraccionamiento no es nada más hacer casas y entregarlas. Ese fraccionamiento tiene que tener lo necesario para que las personas y sus familias vivan con dignidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo primero, que tengan accesibilidad para las personas con discapacidad, pero después que allí estén los servicios básicos como el mercado. Por ejemplo, a veces creemos que el mercado, pues voy a otro mercado, aunque no tenga uno cerca de mi casa. Pero imagínense que al sur de Pachuca solamente mercados, pues está el del Cedoria. Sí. ¿No? Entonces la gente tiene que trasladarse tomar el transporte público para ir al mercado, que implica, aparte de pagar el transporte público, en el caso de las mamás que todavía están muy cargadas en las mujeres el tema, pues es llevarse a las criaturas, pagar pasajes, someterlas al estrés, no pasar la alimentadora a tiempo, etcétera, para satisfacer una necesidad básica para su familia. A que si tuvieran los servicios allí, a eso me refiero con que pongamos a la persona en el centro, que los espacios deportivos y los espacios culturales existen en los fraccionamientos de manera estratégica. No estamos hablando de obras faraónicas, ojalá hubiera presupuesto para eso, pero me refiero, por ejemplo, una pequeña biblioteca en cada zona, en cada colonia, en cada seccional. Imagínense todo lo que impactaría, porque la biblioteca por sí misma siempre tiene la actividad de que pues está el fomento a la lectura, atendida por una bibliotecaria, pero aparte ahí puede ser el centro de reunión comunitaria de la gente, de adultos mayores, de niños a la hora de salida de la escuela, en fin, ayuda al deporte, la cultura y la atención al medio ambiente, ayudan a reconstituir el tejido social. Que es el que está destruido. Sí, efectivamente. Está destruido completamente el tejido social y se arrancaría porque, por ejemplo, estos años que hubo pandemia, niños que dejaron de estudiar, jovencitos que se metieron a trabajar o niños, y los jóvenes que todavía no cumplen la mayoría de edad son jalados por las delincuencias. Efectivamente. Y a veces ni siquiera es tanto eso como que la propia pandemia, el confinamiento,
les hizo caer en actitudes autodestructivas, por ejemplo, episodios de depresión o de la violencia que presenciaron estando encerrados. Efectivamente, el tema de no socializar con gente de su edad. Entonces necesitamos de verdad darles opciones de dignidad a las infancias y adolescencias por un mejor futuro, pero también por el presente, porque son el futuro, pero también son el presente. ¿Qué es esto? Así es. Así ¿verdad? Es. Tienen derechos aquí y ahora. Y además eso va a permitir muchas otras cosas. Si la crianza de las hijas e hijos está recargada principalmente en las mamás, entonces si las mamás, las familias, pero específicamente las mamás, tienen un lugar seguro, como una segunda escuela, ¿a dónde dejar a las hijas e hijos? Que hagan la tarea. Claro, por ejemplo, dices la biblioteca con algún entrenador o entrenadora deportiva y tú sabes que están bien tus hijas e hijos. Cuidado. Entonces, claro, entonces dignificas, no solo le garantizas los derechos a las infancias y adolescencias, sino que le permites un espacio para el crecimiento profesional o personal a las mujeres, ¿no? Que es también la política de cuidados que trae la doctora Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, aquí están abandonadas las canchas, los centros deportivos, ¿verdad? Yo creo que ese es otro tema. Así es. Lo de los animalitos. Así es. Incluso es un reclamo de la población, que se desatendió a la población, sobre todo a la población canina, y que ya han formado grupos, ¿no? Que han formado jaurías que están atacando a la gente. Y entonces hay gente que dice, es que llévenselos. No es tan sencillo porque también esos animales tienen derechos, son animales no humanos y la ONU nos marca que los tenemos que tratar con dignidad. Entonces necesitamos también un modelo que nos permita la atención, sobre todo esas poblaciones que se han desbordado, pero con la dignidad y con el respeto a los derechos que tienen también los animales. Pues han desaparecido las perreras. Sí, la perrera de hecho es un modelo que ya no está recomendado por las Naciones Unidas porque justamente por el tema de los derechos, pero lo que se tiene que hacer, lo que marca la Agenda 2030 de la ONU es la captura, atención integral del perrito, es decir, no nada más lo capturo, lo esterilizo y ya, no. Lo capturas, lo esterilizas, ves si trae algún problema de salud o incluso si si es viable para socialización, si es un perrito que ya no va a poder convivir con humanos, entonces sí lo llevas a un centro de control canino. Ajá, porque antes la perrera los agarraba y los asesinaba y eso no está bien, va contra los derechos de los animales. Es un modelo integral basado en la dignidad precisamente, pero está muy bien marcado por las Naciones Unidas. Yo creo que no necesitamos inventar el hilo negro. Hay dos pasos a seguir. Uno, seguir los preceptos de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar, no traicionar. Y dos, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Nos quedan pocos minutos y yo solo te quiero agradecer, pero ¿qué deseas agregar? En estos pocos minutos que nos quedan, hay muchos temas. Hay adolescentes que son mamás precoces o a tus votantes, ¿qué les dices? Bueno, pues que tenemos que poner a la persona en el centro. No solamente es mi propuesta, lo dice el artículo 1 de la Constitución, los derechos humanos y el principio pro persona. Primero la persona. Entonces tenemos que saldar deudas históricas con las poblaciones históricamente excluidas. Hay gente que ha acumulado condiciones de discriminación, es decir, puede ser una persona adulta mayor, pero no es lo mismo una persona adulta mayor que una que además está en pobreza, que tiene una discapacidad, que no tiene una casa propia, en fin, se acumulan las condiciones. Entonces tenemos que ir a saldar esa deuda histórica con las personas y tenemos que dignificar el entorno social poniendo el interés superior de la persona antes que el desarrollo económico, que claro que es muy importante, pero el colectivo, no el de unos cuantos, ¿no? Entonces yo lo que quisiera decirle a las personas que nos ven, que nos hacen favor de vernos, es que si a ustedes les ha gustado la forma en que ha gobernado la Cuarta Transformación a nivel federal, a nivel estatal,
nos den la oportunidad de que podamos llevar hasta los municipios, hasta el Congreso, a la cuarta transformación. No es un cheque en blanco, ustedes ya vieron los resultados. Si les resultan satisfactorios, les pedimos que este 2 de junio, que ya falta tan poquito, que este 2 de junio consideren darnos los 5 votos para Morena. En la casilla les van a entregar 5 boletas. Vamos a elegir a la primera mujer presidenta en la historia de México, las candidaturas al Senado, Diputación Federal, Diputación Local, que en el caso del Distrito 2 es su servidora Tania Mesa, y a los próximos presidentes y presidentas municipales. Si ustedes nos dan la oportunidad de votar todo por Morena, vamos a poder llevar la cuarta transformación a todos los rincones del estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer, de verdad. Muchas gracias.